Muy buenas tardes a los hermanos y amigos, damos gracias a Dios. Ya el año prácticamente se fue, quedan 2 días y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en este año con nosotros. Él ha sido fiel, siempre fiel, pero Él también espera que nosotros seamos fieles. Eso es sumamente importante. Así que saludamos a los amigos, a los hermanos que nos ven a través de nuestro canal de la Iglesia Centro Cristiano Torrefuerte. Yo quiero concluir hoy sobre lo que compartió estos 2 últimos domingos sobre el temor de Dios, es decir, los que tiemblan delante de la palabra del Señor. Por eso quiero que usted ponga mucha atención a este tema tan trascendente, que usted debe tener presente siempre de temblar delante de la palabra del Señor. Porque muchas personas en todo el mundo, hay grandes artistas de obras que han trascendido a través de los años, escritores famosos, y mucha gente se emociona, incluso muchos, creo, sin duda puede temblar ante muchas escrituras de ellos, muchos libros, pero creo que la obra más gloriosa, la obra más hermosa, la obra que, como decía anteriormente, fuera de cámara, que me emociona lo que puede provocar la palabra de Dios, lo que puede provocar esta obra tan maravillosa que es la escritura, la palabra del Señor. Y al descubrirlas, leemos sus santas leyes y temblamos de temor, no de ese temor de miedo bajo ningún punto, sino que ver la grandeza de Dios, que como dije también en un momento, que la gran mayoría de los seres humanos hoy pasa de Dios. Entonces las personas que tiemblan delante de la palabra, allí es donde quedan impresionados y conmovidos al ver cuánto han quebrantado las leyes de Dios. Y cuán lejos están del verdadero gozo del Señor, que la palabra que nos sostiene. Cuando leemos la palabra, cuando el pueblo de Israel leía la palabra y descubría, muchas veces tuvieron años sin leer la ley de Moisés, y cuando nuevamente era leída delante del pueblo, ellos se quebrantaban de tal manera, y la palabra los descubría lo mal que habían hecho, la indiferencia y la frialdad al Dios, al Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra. ¿Sabe usted que quiero que oiga bien sobre este pueblo cuando volvió de la cautividad? El pueblo de Israel, de acuerdo a las escrituras, estuvo 70 años cautivo por un imperio, el imperio babilónico. Y donde la mayoría de las personas, donde la mayoría de los ciudadanos, los judíos de ese entonces, tomaron, durante 70 años allí, tomaron costumbres de esas naciones, de esos pueblos. Y lo más tremendo, que hasta el punto de tener relaciones, yugos desiguales, que Dios se lo había prohibido. Mira lo que dice la escritura. Una vez que Esdras, este hombre de Dios que fue líder del grupo que vino de miles de personas de la cautividad cuando llegaron nuevamente a su tierra, él leyó la escritura y mira, dice, al ver, dice, estas cosas, de que los líderes judíos, los sacerdotes, aún muchos del pueblo, habían contraído matrimonio con personas de allí, tomaron sus costumbres. Tanta razón tuvo el Señor cuando dijo que nosotros no somos de este mundo. Entonces, es increíble cuando un pueblo, cuando una iglesia
cuando un individuo deja de escudriñar la palabra. Se convierte de tal forma en una persona fría, indiferente, algo que ha trascendido a través de tantos siglos. Esta palabra que fluye para vida eterna. Una palabra que ha cambiado millones de vidas. Pero una palabra también que amenaza. Y esto quiero recalcarlo bien. La palabra de Dios amenaza. Porque cuando el escritor del Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, escribe en su capítulo 3, y que tantas veces lo hemos oído y tantas veces lo hemos inclusive nosotros pronunciado y lo hemos dicho a personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque para todo aquel que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. Y eso está en la Escritura. Entonces es una palabra que amenaza, y esa palabra, cuando una persona es confrontado con la palabra, como me aconteció a mí hace ya 48 años, esa palabra te hace temblar y te descubre de tal manera, de tal forma, que estás falto delante de Dios. Entonces, hoy, en este tiempo, donde el mundo corre a una velocidad increíble, donde todo, yo he estado compartiendo y he estado hablando sobre este tema también, donde todo es rápido, todo es alcanzable, todo está allí. Decía el domingo pasado, creo, que nosotros podemos tener cosas en minutos en nuestra casa y cosas de más lejos, incluso de otros países, pueden estar al otro día en nuestra casa. Entonces, y el detalle, y no es detalle, sino que el problema más serio y preocupante, que muchos de nosotros, muchos cristianos, estamos corriendo a la misma velocidad de ellos y nos hemos olvidado de lo más importante. El tiempo, quedamos cortos de tiempo. ¿Por qué razón? Porque el tiempo cotidiano del día nos absorbe. Amén. Mire, todos aquellos que han temblado ante la palabra de Dios, han tenido una apreciación inteligente de la palabra de Dios. Y esto es lo único que puede hacer a un hombre, a un creyente, temblar ante ella. Cuando tenemos una apreciación sabia, no una apreciación a la ligera, no. No es como leer el diario, que yo leo ciertas páginas, no. Esto es una fuente de vida. Mire, y a esto se refiere el escritor de Proverbios en el capítulo 1, versículo 7. Dice que el principio de la sabiduría, el principio del hombre inteligente, el hombre sabio, es temer al Señor. Es decir, temer a la palabra, temblar delante de la palabra. Sin embargo, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Por eso el mismo escritor, ¿se acuerda que decía días atrás también? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Entonces, ¿qué quiere decir el temor a Dios? Esto implica reconocer, escúchenme bien, la grandeza, la soberanía, el señorío, la autoridad y el poder que Él tiene. Y hasta que no comprendamos quién es verdaderamente Dios, que es juez justo, creador de todas las cosas que vemos y aún las que no vemos, Padre amante. Cuando
no comprendamos verdaderamente quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podremos adquirir la verdadera sabiduría. Cuando no comprendamos realmente quién es Dios. Usted a estas alturas de la vida, muchos que le sirven al Señor por años, como nosotros con mi esposa, con Angelita, por muchos años, nos conocimos sirviendo al Señor en la iglesia. Y ahí nos casamos y Dios nos dio 3 hijos maravillosos. Y ahora tenemos 3 hijos más que son nuestras nueras y nuestros yernos. Y tenemos otra generación, de la tercera generación, que son estos retoños, estos renuevos que habla la Biblia, que son Aloncito, Lucianito. Y Dios ha sido bueno, porque Él por esencia es bueno. Y Él es la verdadera, mire lo que digo, voy a repetir, valga la redundancia, Él es la verdadera verdad, porque yo siempre, hoy en la mañana, yo predico donde estoy, en la mañana le prediqué como a 4 ahí en la feria, compro y les predico la palabra. Y los bendigo también. Y decía, y había gente escuchándome, yo tengo que hablar. Y le decía a una persona que le compro algunas cosas, Dios es fiel, Él es el único verdadero, Él es el único que podemos confiar plenamente en su palabra, porque la palabra dice, sea Dios veraz. Pero todo hombre es mentiroso, los políticos son mentirosos, todos somos mentirosos, aún nosotros mismos somos mentirosos. Porque decimos, Señor, te voy a servir por mi vida, por toda mi vida, y voy a amarte. Y a veces la cosa no es tan así. Entonces, cuando realmente entendamos y comprendamos quién es Dios, podremos adquirir realmente la verdadera sabiduría. Y mientras más usted y yo entendamos la palabra de Dios, más causa encontraremos en ella para que temblemos delante de ella. Usted se emociona. Si a veces la gente llora por las comedias de la tele y aún por películas se le caen las lágrimas, y cuando leen la palabra ni siquiera cae una gota de lágrimas. Y la escritura Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué significa este temblor? ¿Qué significa temblar delante de la palabra? Esto no quiere decir un vida esclavizado, bajo ningún punto. Quienes tiemblan a la palabra. Es cuando la palabra los amenaza de muerte. Cuando me amenazó de muerte a mí, y lo dice la Escritura, ¿cómo amenaza de muerte la palabra? Dice, léalo. Por eso yo insto a todas las personas que por años le he enseñado, y seguiré haciéndolo con la ayuda del Señor, junto a Angelita, mi esposa, empezando por nuestros hijos, por nuestros 6 hijos y con mayor razón por nuestros nietos, que le enseño la palabra. Casi todos los días cuando ando con ellos le hago repetir los pasajes bíblicos. Bendito sea Dios. Cuando temblamos a palabra es cuando escuchamos las amenazas de muerte. ¿Cuál? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿No es una amenaza? No es una amenaza. Porque la paga del pecado es muerte. O sea que el que peque y no se arrepiente, muere eternamente. Y sabemos que morir eternamente es sin Dios por la eternidad. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero después, conforme estas personas que, como nosotros, como muchos cristianos, yo les decía que ya son 48 años sirviendo al Señor. Después, conforme avancemos y crezcamos espiritualmente, eso se vuelven conocedores, nos volvemos conocedores del amor de Dios. Y entramos en el secreto de su pacto. ¿Cuál es el secreto del pacto de Dios?
buscando a Dios en oración y leyendo su palabra. Temblamos de una razón muy diferente. Temblamos porque por la santa reverencia que tenemos al Señor. Y consecuentemente, de esa palabra a la cual temblamos, reside tanto la majestad y el poder de Dios. Entonces, consecuentemente, como decía que vuelvo a repetirle, esta palabra que nos hace temblar, reside tanto la majestad de Dios y todo su poder. Estos son los que tiemblan delante de la palabra, son los que reverencian la palabra misma. Escúcheme bien. Los que tiemblan delante de la palabra la entienden, llegan a conocer a Dios de tal forma que no aceptarán que se toque ninguna de sus sílabas. Que nadie le venga a decir algo contrario a lo que dice la Escritura. Bendito sea Dios. Que nadie venga a interpretar de su propia manera lo que dice las palabras. Si la palabra dice que la paga del pecado es muerte, es porque así lo dijo Dios. Y si la palabra dice que más el regalo de Dios es vida eterna para aquellos que creen, es porque así lo ha dicho Dios. Ni se toque mucho menos que se adultere la palabra. Las personas que tiemblan a la Escritura la consideran eterna y sagrada. Estos cristianos son personas que durante toda su vida continúan temblando delante de la palabra de Dios. Por ello su Dios y su Señor dice de ellos. ¿Qué dice Dios de aquellos que tiemblan? De aquellos que se estremecen a la palabra. Yo lo miraré porque es humilde de espíritu y ha temblado delante de mi palabra. Y a los que tiemblan a mi palabra, y cuando nosotros hayamos oído de aquellos que tiemblan a la palabra y la hayamos entendido, procuremos estar en ese grupo de personas. Estos los que han descubierto su palabra santa tiemblan debido a su suma majestad. Es muy importante que cada cristiano nacido de nuevo observe lo que aconteció a los profetas que Ezequiel, Habacuc y al apóstol San Juan cuando vieron. Si usted lee la historia de ellos, el profeta Ezequiel, el profeta Habacuc y los libros de Juan, que escribió 5 libros, incluyendo Apocalipsis, cuando vieron visiones de Dios, dice, y caímos como muertos, porque ningún ser humano puede ver el rostro de Dios, ni un solo, si no hay un velo, y a través de ese velo que se llama Cristo, su humanidad nos ha hecho ver a Dios. Bendito sea Dios. La palabra de Dios está llena de majestad. ¿Sabe usted eso? La palabra de Dios está llena de majestad. Hay una realeza divina en cada frase de la palabra. Bendito sea Dios. Porque la Escritura dice, uno de los pasajes más hermosos también que me encanta, cuando el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 2, lo menospreciado, lo vil, lo que no era, escogió Dios para avergonzar a lo que es. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por esto estas personas, al reconocer a Dios, tiemblan ante la palabra y la majestad de Dios por medio de su palabra es tan preciosa, como dice el salmista. Mire, el salmista David, cómo la describe, cómo describe la palabra, refiriéndose a esta palabra. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Sus juicios son verdaderos, todos justos. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, porque hoy y toda la historia de la humanidad el oro ha sido muy apetecido. ¿Quién no quisiera tener un lingote de oro? Pero la palabra tiene millones de lingotes de oro para que usted lo pueda tener en sus manos. Bendito sea Dios. Y dice,
y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Y él mismo se hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y él se responde también y le dice al Señor de lo más profundo de su corazón: líbrame de los pecados que me son ocultos. Estos tiemblan ante el poder escudriñador de la palabra. Tiemblan. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Es lo que la palabra de Dios hace cuando temblamos delante de ella. La palabra de Dios sin duda ha compungido profundamente a muchos que han clamado como el salmista. Mire cómo clama: hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Y mire lo que dice, lo más profundo. ¿Usted le ha dicho esto a Dios? Mire lo que dice el salmista: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma por entender tu palabra, por amar tu palabra, para tenerla lo más profundo de mi corazón. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El hombre que nunca ha temblado delante de Dios, el hombre que nunca ha temblado delante de Dios, no le conoce. Porque para él esto es un libro más. Pero para mí y para muchos cristianos es la historia de mi propia vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es muy fácil dar por hecho la salvación de nuestras almas. Y sin embargo estar equivocados. Es infinitamente mucho mejor preguntarle a Dios acerca del camino 20 veces que perdernos en el mismo camino. Mire, por eso el salmista lo que dice. Escucha bien Salmo 139. Mire lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, me has examinado. Mire, y yo quiero que me ponga mucha atención a esto. Oh Jehová, tú me has examinado. Es como ir al médico. Y conocido, me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Mire lo que dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Y aún así él dice, sin embargo, mire lo que dice. Sin embargo, esa palabra la puse yo. Sin embargo, él dice, pero ahora sí. Yo me imaginé que tiene que haberle dicho. Esto lo puse yo. Sin embargo, de haberle dicho todas estas cosas que él conocía toda su vida, le vuelve a decir, y eso debe ser tu oración todos los días. Los que me ven y los que van a escuchar esta palabra, debe ser tu oración todos los días. Examíname, oh Dios. Vuélveme a hacerlo una y otra vez. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame, por favor, por el camino eterno. Amén. Amén. Que esta palabra pueda provocar en su vida este nuevo año que va a comenzar. Pueda provocar un cambio real en usted. Y haya escuchado esta expresión, hacerse chequeo, ¿cierto? Anuales. Hágase un chequeo delante del Señor, en la intimidad con Él. Y dígale, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Véelo, Señor, y guíame por el camino eterno.